Póngase de pie la acusada y levante la vista. En el instante en que la joven madre soltera, con el rostro bañado en lágrimas, alzó lentamente la cabeza, el semblante del juez Arturo Vargas se tornó pálido como el mármol. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mujer frente a él, apenas en sus 20, tenía un rostro que era una réplica exacta del de su esposa en su juventud. En la mente del juez, los recuerdos de hace 20 años irrumpieron como una tormenta violenta. Su pequeña hija, desaparecida sin dejar rastro, la misteriosa llamada de aquella noche, una búsqueda que nunca dio frutos. ¿Cómo era posible que la hija que había buscado durante toda una vida estuviera ahora, en este preciso momento, de pie en su tribunal, en el banquillo de los acusados? El pesado silencio del tribunal fue roto por el crujido de la gran puerta de madera al abrirse. Eran las 10 de la mañana, la hora en que, como un reloj, comenzaba la sesión penal. El eco de los pasos de quienes entraban resonaba en el vasto y solemne espacio. El juez Arturo Vargas, sentado en su elevado estrado, abrió el expediente del caso que presidiría ese día. A sus 58 años, con 25 de servicio, había dirigido innumerables juicios, pero cada vez que se ponía la toga, el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros como una losa. Hoy, en particular, una extraña inquietud anidaba en un rincón de su pecho. La voz del alguacil resonó, anunciando la entrada de la acusada. La puerta lateral se abrió y una joven entró con la cabeza gacha. Sofía Reyes, 23 años. La chamarra acolchada que llevaba estaba tan desgastada que los hilos se escapaban por varias costuras. La tela de los hombros estaba raída, dejando ver el relleno de algodón, y el cierre estaba roto. Pero lo que más llamaba la atención eran sus zapatos. Unos tenis que alguna vez fueron blancos ahora estaban amarillentos por el tiempo y el uso, con las suelas tan gastadas que producían un sonido de arrastre con cada paso. Arturo hojeó el expediente, confirmando los cargos. Robo. Los artículos sustraídos: 3 latas de fórmula para bebé y 2 paquetes de pañales. El valor total ascendía a unos 2.500 pesos. Suspiró para sus adentros. Otro crimen famélico, uno de tantos que veía a diario en su juzgado. Estos casos eran parte de una rutina dolorosa, un reflejo de la cruda realidad que se vivía fuera de esas paredes. Sin embargo, mientras observaba a la mujer caminar cabizbaja hacia el banquillo, una extraña sensación de déjà vu lo invadió. Esa chamarra raída, ese andar cansado le resultaban vagamente familiares. Un recuerdo tenue intentó aflorar desde las profundidades de su mente, pero se le escapaba. ¿Dónde la he visto? Una ansiedad indefinible comenzó a crecer desde lo más profundo de su ser, como si algo enterrado durante mucho tiempo estuviera removiéndose de nuevo. Se obligó a concentrarse, sacudiendo la cabeza para disipar la extraña sensación. Fue entonces cuando un recuerdo reciente lo golpeó como un relámpago. La mujer que había encontrado en un callejón de camino al trabajo. Claro. Es ella. Arturo sintió que su cuerpo se tensaba sin que pudiera evitarlo. Llevaba la misma chamarra vieja y desgastada. Respiró hondo, intentando calmarse. El tribunal era un lugar donde las emociones no tenían cabida. Esa era la regla de oro que había seguido durante décadas. Pero hoy, por alguna razón, mantener la compostura le resultaba inmensamente difícil. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Las pocas personas en la galería contenían la respiración. El fiscal y el abogado de oficio revisaban sus papeles en sus respectivos lugares. En medio de esa quietud, solo el latido acelerado del corazón de Arturo resonaba en sus oídos. Con voz mesurada, rompió el silencio. Póngase de pie la acusada y levante la vista. Su voz sonó más grave y cautelosa de lo habitual. Ante sus palabras, todas las miradas se clavaron en la joven. Sofía Reyes permaneció inmóvil, como si sus pies estuvieran clavados al suelo. Mantenía las manos fuertemente apretadas, la mirada fija en el piso de baldosas. Arturo repitió la orden, y esta vez, ella comenzó a levantar la cabeza, muy lentamente. Primero aparecieron sus labios, temblorosos. Luego, el perfil de su nariz, sus mejillas y, finalmente, sus ojos.
Su rostro, empapado en lágrimas, era la viva imagen de la desolación. Parecía increíblemente joven y agotada para tener 23 años. El miedo, la desesperación y una profunda resignación se mezclaban en su expresión, una visión que partía el alma. Pero en ese preciso instante, la expresión de Arturo se congeló, convirtiéndose en una máscara de piedra. El tiempo pareció detenerse. No podía apartar la vista de ella. Ese rostro, esa expresión, la mente del juez se quedó en blanco. La forma en que contenía el dolor, la manera en que apretaba los labios mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, le resultaba dolorosamente familiar. Era la misma expresión que su esposa, Elena, tenía en su juventud cada vez que la tristeza la embargaba. Era la misma cara que puso el día que perdió a su primer hijo, llorando sola en su habitación. Y, sobre todo, era la expresión que adoptó día tras día después de perder a su segunda hija, Luna, la niña que tanto les había costado concebir. Ese esfuerzo por tragar el dolor mientras las lágrimas la traicionaban se repetía ahora, idéntico, en el rostro de la mujer que tenía delante. Las yemas de los dedos de Arturo comenzaron a temblar. Apretó las manos sobre el escritorio, pero el temblor no cesó. Su corazón latía con una violencia descontrolada y un sudor frío le perlaba la frente. No. No puede ser. Es una simple coincidencia. Intentó negarlo, sacudiendo la cabeza, pero sus ojos seguían fijos en ella, como atraídos por un imán irresistible. De repente, sintió que era transportado a otro tiempo y lugar. Las paredes del tribunal se desvanecieron, los sonidos se apagaron, y pareció que solo quedaban ellos dos en el universo. Y entonces, los recuerdos de hace 20 años lo asaltaron con la fuerza de un huracán. La manita que soltó por un segundo en los pasillos de Liverpool. La voz de su pequeña hija, perdida para siempre, resonó en su mente como una alucinación. Arturo apenas podía respirar. El dolor del pasado se derramaba sobre el presente, y el peso era tan abrumador que sus nudillos se pusieron blancos al aferrarse al borde de su escritorio. Las personas en la sala comenzaron a murmurar. La extraña reacción del juez Vargas, famoso por su impasibilidad, desconcertaba a todos. El fiscal y el abogado de oficio lo miraban con preocupación. Pero Arturo no oía nada. En su breve silencio, solo el sollozo ahogado de la mujer en el banquillo resonaba en la sala. Su visión se volvió borrosa. El tribunal ondulaba ante sus ojos, y el tiempo parecía fluir hacia atrás, rebobinándose hasta aquella mañana, unos días antes, en su camino al trabajo. El encuentro en el callejón, y ahora, ella, aquí. Todos los momentos se conectaban, y el hilo del destino, enredado durante 2 décadas, comenzaba lentamente a desenredarse. Había sido una mañana fresca, como tantas otras en la Ciudad de México. Arturo caminaba por su ruta habitual hacia el trabajo. Eran las 8 de la mañana. Desde la estación del metro hasta el Palacio de Justicia había una caminata de unos 15 minutos, y él siempre elegía las calles estrechas y empedradas de la colonia Roma. Era más tranquilo que las grandes avenidas, y ese paseo matutino se había convertido en un ritual de 25 años para ordenar sus pensamientos antes de comenzar el día. Esa mañana no era diferente. El aire frío del invierno le rozaba la cara, y a lo lejos se oía a la señora de la fonda abriendo su local, el olor a tortillas recién hechas flotando en el ambiente. Arturo se subió el cuello de su abrigo negro y se ajustó la bufanda, apresurando el paso. Fue entonces cuando escuchó un sonido desagradable, un chirrido metálico contra el pavimento. Al principio, intentó ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte, mezclado ahora con el llanto de un bebé. Se detuvo y miró en la dirección del sonido. En la esquina, una mujer intentaba empujar una carriola. O más bien, luchaba por hacerlo. La rueda delantera izquierda estaba completamente torcida, y la mujer tiraba de ella con todas sus fuerzas. Al llegar a un pequeño desnivel en la acera, la carriola se atascaba, la rueda giraba en falso, produciendo ese chirrido agudo. La mujer llevaba un gorro gris calado hasta las cejas, y los mechones de pelo que se escapaban estaban enredados. La chamarra acolchada que vestía parecía vieja a simple vista, los hilos se salían por las costuras y el algodón asomaba por un desgarro en el hombro. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus manos.
aferradas al manillar de la carriola, mostraban claras señales de sabañones. Sus dedos, hinchados y enrojecidos, hablaban de una dura batalla contra el frío. Arturo estuvo a punto de seguir su camino. No era de los que se entrometían en los asuntos de los demás, y además, tenía que llegar a tiempo al juzgado. Pero después de unos pocos pasos, se detuvo. Se acercó a ella en silencio. ¿Necesita ayuda?, preguntó con cautela. La mujer se sobresaltó, encogiendo los hombros. Se hundió aún más en su gorro. No, no. Estoy bien, gracias. Su voz era tan baja que apenas se oía. Arturo, sin esperar respuesta, se colocó detrás de la carriola y la levantó ligeramente para que la rueda delantera superara el obstáculo. Creo que así funcionará mejor. La mujer se detuvo un momento, inclinando aún más la cabeza. Luego, con voz temblorosa, apenas logró decir, gracias. En su voz había más miedo que gratitud. Sonaba como alguien que huye, como alguien a quien el mundo entero le asusta. Arturo echó un vistazo rápido al bebé en la carriola. Estaba envuelto en mantas y apenas se le veía la cara, pero parecía débil. ¿Está bien el bebé? Parece enfermo. Al dar un paso más para acercarse, la mujer se aferró a la carriola y retrocedió bruscamente. Su cuerpo se tensó por completo. Está bien. De verdad, estamos bien. Lo dijo con urgencia y empezó a empujar la carriola a toda prisa. La rueda seguía arrastrándose, pero a ella no pareció importarle. Se alejó rápidamente, como si huyera de él, de todo el mundo. Arturo se quedó allí, observando su espalda mientras se alejaba. La vieja chamarra ondeando al viento, la carriola tambaleante desapareciendo en la esquina. Una extraña sensación de incomodidad se instaló en su pecho. Sentía que debería haber hecho algo más, que no debería haberla dejado ir así. Pero sacudió la cabeza y reanudó su camino. Es su vida, ¿qué más puedo hacer yo?, se dijo a sí mismo, pero durante todo el día, la imagen de la mujer y su bebé no abandonó su mente. A la mañana siguiente, Arturo tomó el mismo camino a la misma hora, con una vaga esperanza. Pero no los vio. Ni ese día, ni el siguiente. Fue solo una coincidencia, pensó. No volveré a verla. Intentó volver a su rutina, pero el recuerdo de ese encuentro se negaba a desaparecer. Y no tenía idea, en ese momento, de que esa había sido la primera pieza del rompecabezas que cambiaría su vida para siempre. Unos días después, mientras pasaba frente a una pequeña panadería en el mismo callejón, sus pasos se detuvieron. Alguien estaba de pie frente al escaparate, y su figura le resultó increíblemente familiar. La misma chamarra raída, los hombros encorvados, el gorro gris. Era, sin duda, la mujer de la carriola. Estaba de pie junto a la carriola, mirando los paneses puestos en la vitrina. Arturo la observó un momento. Estaba tan cerca del cristal que casi lo tocaba con la cara, examinando cada pieza de pan. Cuando sus ojos se posaron en unas conchas recién horneadas, se humedeció los labios. Cuando vio el vapor que salía de los chocolatines, tragó saliva. En ese instante, sin pensarlo, Arturo entró en la panadería. Buenos días, juez Vargas, lo saludó amablemente la dueña. Arturo compraba a veces el desayuno allí. Doña Elvira, por favor, deme 2 conchas y 2 orejas. Y 2 cartones de leche Lala. Claro que sí, juez. Se los doy recién saliditos del horno. Mientras la mujer metía el pan en una bolsa de papel, Arturo miró a la joven a través del cristal. Seguía allí, inmóvil. Tomó la bolsa tibia y salió de la panadería. Se acercó a ella lentamente, con cuidado de no asustarla. Disculpe. Aunque su tono fue lo más suave posible, ella se sobresaltó de nuevo. Retrocedió rápidamente, bajando la cabeza. Soy yo la persona que le ayudó con la carriola hace unos días. ¿Me recuerda? Se detuvo y lo miró. Por debajo del gorro, solo se veían sus ojos, llenos de recelo. Sí lo recuerdo. Su voz era un susurro, pero audible.
Arturo le extendió la bolsa con cuidado. Tome, para usted. Acaban de salir del horno. Ella miró la bolsa y negó con la cabeza enérgicamente. No, de verdad. Estoy bien. Por favor, acéptelo. Tiene que desayunar. Y cuidar del bebé. Cuando Arturo dio un paso más, ella dudó, pero finalmente extendió una mano temblorosa. Al tomar la bolsa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Muchas gracias. De verdad, su voz se quebró. De repente, Arturo sintió una punzada de dolor. Le conmovió profundamente que algo tan simple como un poco de pan y leche pudiera afectarla de esa manera. Cuide bien del niño. Apenas terminó la frase, ella ya se había dado la vuelta y se alejaba a paso rápido, como si temiera que las lágrimas la desbordaran si se quedaba un segundo más. Una vez más, Arturo se quedó viendo su espalda desaparecer, la bolsa de papel apretada contra su pecho. ¿Qué historia esconderá? Suspiró profundamente y se dirigió al juzgado, pero no pudo evitar mirar atrás varias veces, preguntándose a dónde iría, si llegaría a casa a salvo. Mientras tanto, Sofía llegaba a su pequeño cuarto en una vecindad de la colonia Doctores. El calor del pan no duró mucho. La realidad seguía siendo fría y desoladora. El viento invernal se colaba por las grietas de la ventana, y una sola cobija delgada no era suficiente para detenerlo. Sofía tomó la lata de fórmula y la agitó. Ni siquiera sonaba. Estaba completamente vacía. Abrió el paquete de pañales. Solo quedaban 2. Mateo, mi amor, aguanta un poquito más, por favor, susurró. Su bebé de 8 meses descansaba lánguidamente en sus brazos. Normalmente, lloraría a gritos por el hambre, pero ahora parecía no tener fuerzas ni para eso. Solo emitía débiles quejidos. Con manos temblorosas, Sofía tomó su viejo celular. En sus contactos, solo había 3 números, el del pediatra, el de la casa hogar donde creció y el de su exnovio, el padre de Mateo. Con una pizca de esperanza, marcó el número de su ex, pero como siempre, una grabación le informó que el número no existía. Él había desaparecido en cuanto le dijo que estaba embarazada, cambiando de número y de vida. Estoy completamente sola. Sofía se miró en el trozo de espejo roto pegado a la pared. Su pelo estaba sucio, su cara demacrada. A sus 23 años, parecía consumida por la vida. Su mirada se desvió hacia las facturas esparcidas por el suelo. Luz, gas, el aviso de desalojo por la renta atrasada. La palabra vencido en letras rojas parecía gritarle. Fue a la cocina, un pequeño espacio con una parrilla eléctrica. Abrió el diminuto refrigerador, un frasco de salsa a medio terminar y una botella de agua. Era todo lo que había. Mateo comenzó a llorar de nuevo. Sofía lo tomó en brazos. Su carita estaba roja y ardiente. Le tocó la frente, hervía en fiebre. ¡Ay, mi vida! ¿Por qué estás tan caliente? Presa del pánico, humedeció un trapo y se lo puso en la frente, pero la fiebre no bajaba. Hacía tiempo que se le había acabado el paracetamol infantil. Tu mamá va a encontrar la forma, mi amor. No te preocupes. Se lo susurraba a su hijo, pero ella misma no sabía cuál era esa forma. Sin dinero, sin nadie que la ayudara, con un bebé enfermo, la desesperación la ahogaba. La oscuridad comenzó a caer sobre la ciudad. Mateo ya ni siquiera lloraba, yacía inerte en sus brazos, emitiendo solo gemidos ahogados. Si tuviera a mis padres, ¿sería diferente? Pero Sofía no tenía a nadie. Salió de la casa hogar a los 18 años y desde entonces había estado sola. Ma. Susurró Mateo con un hilo de voz. Sofía lo abrazó con más fuerza. Perdóname, Mateo. Mamá lo siente tanto. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. La impotencia de no poder hacer nada por su hijo le desgarraba el corazón. Eran más de las 7 de la noche. No podía esperar más. Mateo necesitaba fórmula y medicina, ahora.
Sacó un rebozo gastado del armario, el único que tenía para cargar a su bebé. Mientras se lo acomodaba en la espalda, se dijo a sí misma, solo por hoy. Mañana encontraré una solución. Pero sabía que era una mentira. Mañana nada sería diferente. Se puso la vieja chamarra y se caló el gorro. Antes de salir, se detuvo. Su mente solo pensaba en fórmula y pañales. ¿Dónde? ¿A quién le pido ayuda? Nadie vino a su mente. El supermercado un Chedraui grande de repente, una idea terrible cruzó su mente. La única opción que le quedaba. Sintió que las piernas le temblaban al bajar las escaleras. Estaba aterrorizada, pero el sonido de la respiración agitada de Mateo en su espalda no le permitía detenerse. Afuera, el viento frío le golpeó la cara. Se ajustó el rebozo para proteger a Mateo y comenzó a caminar con pasos temblorosos hacia las luces lejanas del supermercado. Su corazón latía con fuerza. Estaba asustada, pero no podía dar marcha atrás. El momento que cambiaría su vida para siempre se acercaba. En cuanto las puertas automáticas del supermercado se abrieron, Sofía respiró hondo. El aire cálido del interior hizo que su cuerpo temblara aún más. Las luces brillantes le lastimaban los ojos y el murmullo de la gente zumbaba en sus oídos. Tomó un carrito de compras y empezó a empujarlo. El ruido de las ruedas le pareció ensordecedor, como si todo el mundo le estuviera mirando. Cálmate. Solo toma lo que necesitas. Se dirigió al pasillo de productos para bebés. Frente al estante de fórmulas, sus manos temblaban. Tomó una lata, luego 2, 3. Una señora a su lado la miró de forma extraña, pero Sofía fingió no darse cuenta. Luego, en el pasillo de los pañales, echó 2 paquetes grandes al carrito. Era todo lo que se atrevía a llevar. Mientras empujaba el carrito, una batalla se libraba en su interior. Esto es robar. Es un delito. Pero Mateo se está muriendo. ¿Qué más puedo hacer? Se escondió en un rincón apartado. Su corazón parecía querer salirse del pecho. Con manos temblorosas, sacó una vieja bolsa de tela que había traído y metió rápidamente las latas y los pañales. Ahora solo tienes que salir. Intentando parecer natural, pasó junto a las cajas sin pagar. La boca se le secó y las piernas le flaqueaban. La salida estaba a la vista. Apretó la bolsa contra su pecho y caminó hacia las puertas automáticas. Su corazón martilleaba. Unos pasos más el sensor detectó su presencia y las puertas comenzaron a abrirse. Sintió una ola de alivio, pero justo en ese instante. Disculpe, señorita. Una voz grave sonó a sus espaldas. Sofía se congeló. Alguien la sujetaba firmemente del brazo. Señorita, tiene que pagar por eso. Era un guardia de seguridad, un hombre corpulento con una expresión severa. En un instante, Sofía sintió que toda la sangre se le iba del cuerpo. Palideció y sus labios temblaron. Mi bebé está enfermo, las palabras apenas salían. Acompáñeme a la oficina, por favor. El guardia la condujo con firmeza hacia la oficina de seguridad. Mientras caminaban, todas las miradas del supermercado se clavaron en ella. Oía los susurros. Es una ladrona. Y con un bebé. Dentro de la oficina, varios monitores mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad. En una de ellas, se veía claramente a Sofía metiendo los productos en su bolsa. No había forma de negarlo. Se derrumbó, cayendo de rodillas y aferrándose a los pantalones del guardia. Por favor, solo por esta vez. Mi bebé tiene fiebre, no tengo fórmula, lo siento tanto. Las lágrimas corrían sin control. La puerta se abrió y entraron otros empleados, incluida la gerente. Vieron a Sofía con una mezcla de lástima y severidad. ¿Llamaron a la policía?, preguntó la gerente. Estaba a punto de hacerlo. Espere, dijo la gerente, observando a Sofía y al bebé febril. ¿De verdad es por el niño? Sí, se lo juro. Mire, está ardiendo.
Sofía desenvolvió un poco a Mateo para que viera su rostro enrojecido. La expresión de la gerente se suavizó, pero el guardia se mantuvo firme. Lo lamento, pero las reglas son las reglas. Tenemos que reportar cualquier robo. Llamaron a la policía. Sofía se sentó en una silla, vacía, mientras Mateo comenzaba a llorar a gritos, asustado por el hambre, la fiebre y el ambiente extraño. Unos 15 minutos después, el sonido de una sirena se acercó. Se acabó. 2 oficiales entraron, un hombre mayor y una mujer joven. Sofía Reyes, ¿verdad? Tendrá que acompañarnos. Sofía asintió, sin fuerzas para resistirse. Al salir del supermercado, un grupo de curiosos se había reunido. Dentro de la patrulla, finalmente se derrumbó en un llanto desconsolado. Perdóname, Mateo, perdóname. La oficial joven la miró por el espejo retrovisor con compasión. Tranquila. Primero, cálmese. No tengo ni un peso, mi bebé lleva 2 días sin comer bien, tiene fiebre, sollozó Sofía. El oficial mayor, de apellido Ramírez, suspiró. Aún así, robar es un delito. Vayamos a la agencia y veremos qué se puede hacer. La patrulla arrancó. Sofía miraba por la ventanilla las luces de la ciudad, borrosas a través de sus lágrimas. Su vida, a partir de ese momento, cambiaría para siempre. Solo quería salvar a su hijo, y ahora estaba a punto de convertirse en una criminal. Llegaron a la agencia del Ministerio Público pasadas las 9 de la noche. La oficial joven ayudó a Sofía a bajar, sosteniéndola del brazo. Dentro, la luz fluorescente era cruda y brillante. Siéntese aquí, dijo el oficial Ramírez, señalando una silla. Mateo seguía inquieto, llorando por el hambre y el malestar. Primero, ese niño necesita comer, dijo la oficial. No tengo fórmula por eso, murmuró Sofía, avergonzada. La oficial salió y regresó a los pocos minutos con una bolsa de una farmacia. Contenía 2 biberones de fórmula preparada y agua tibia. Tenga. Dele de comer, se ve muy malito. Gracias de verdad, gracias. Con manos temblorosas, Sofía le dio el biberón a Mateo, quien empezó a succionar con desesperación. El oficial Ramírez observó la escena en silencio antes de empezar a llenar el informe. ¿Sofía Reyes familiares? ¿Padres, hermanos? Ante esa pregunta, Sofía se mordió el labio. No tengo a nadie. Crecí en una casa hogar. La pluma del oficial se detuvo. La miró de nuevo. 23 años, huérfana, madre soltera. Podía imaginar la vida que había llevado. ¿Y el padre del niño? No sé nada de él. Desapareció cuando supo del embarazo. El oficial anotó en el informe, robo famélico. Luego, le preguntó con cuidado, fueron 3 latas de fórmula y 2 paquetes de pañales, ¿correcto? Sí. Lo siento, de verdad, lo siento. Cuando el informe estuvo listo, se lo dio a firmar. Al estampar su firma, sintió que se sellaba su destino como criminal. ¿Iré a la cárcel? Preguntó con un hilo de voz. El oficial negó con la cabeza. No por ahora. Se procesará sin detención. Puede irse a casa y esperar la resolución del caso. El fiscal decidirá si presenta cargos. ¿Podré seguir con mi bebé? Sí, por supuesto. Sofía suspiró aliviada. El oficial Ramírez, después de dudar un momento, sacó su cartera y puso un billete de 500 pesos sobre la mesa. Tome. Para que compre más fórmula. No es mucho, pero... No, no puedo aceptarlo. Ya ha hecho demasiado. Acéptelo, dijo él con firmeza. El delito es una cosa, pero el niño tiene que comer. Con lágrimas en los ojos, Sofía tomó el dinero. Se lo pagaré, se lo juro. Mire, continuó el oficial con seriedad. El supermercado quiere presentar cargos, así que el proceso seguirá. Lo más probable es que se resuelva con una multa. ¿Una multa? ¿De cuánto?
Podría ser de 5.000 o hasta 10.000 pesos. A Sofía se le cortó la respiración. 10.000 pesos. Era una cantidad que no podía ni imaginar. Viendo su desesperación, Ramírez le dijo, escuche, hay una opción. Puede solicitar un juicio formal. ¿Un juicio formal? Sí. Así podrá explicarle su situación directamente a un juez. Con su historial, sin antecedentes, y siendo un crimen por necesidad, es posible que el juez muestre clemencia y reduzca la multa o incluso la anule. No tiene nada que perder. Una pequeña luz de esperanza se encendió en los ojos de Sofía. Gracias, oficial. Muchas gracias. Salió de la agencia abrazando a Mateo. El billete de 500 pesos en su bolsillo se sentía como un salvavidas. Al llegar a su cuarto vacío, el llanto que había contenido finalmente estalló. Esa noche no durmió, velando la fiebre de Mateo. Días después, llegó una notificación del juzgado. Orden de pago simplificada. Multa, 10.000 pesos. Sofía se derrumbó. 10.000 pesos. Era una sentencia de muerte. Recordó las palabras del oficial y, con el corazón en un puño, llenó y firmó la solicitud para un juicio formal en el reverso del documento. Era su última y única esperanza. Una semana después, recibió un mensaje de texto. Abogado de oficio asignado, licenciado Morales. Marcó el número con manos temblorosas. Una voz apurada contestó. Licenciado Morales. Hola, soy Sofía Reyes. Me lo asignaron como. Ah, sí. El caso del robo en el supermercado. Mire, es un caso simple. No se complique. En el juicio, diga que lo siente y ya. No hable de más. Nos vemos en el tribunal. Y colgó. Sofía se quedó mirando el teléfono, confundida. La fecha del juicio era en 2 semanas. 2 semanas de insomnio y angustia. El día del juicio llegó. Dejó a Mateo con una vecina de buen corazón y se dirigió al imponente Palacio de Justicia. Sus piernas temblaban. Dentro, el frío del mármol y la solemnidad del lugar la sobrecogieron. Su abogado, el licenciado Morales, la encontró en el pasillo. Era un hombre de mediana edad con aspecto cansado. Ah, señorita Reyes. No se preocupe, esto será rápido. Diga que está arrepentida, explique brevemente lo del niño y ya. No alargue las cosas, los jueces odian eso. La decepción la invadió, pero asintió. Un alguacil gritó su nombre. Entró en la sala. El lugar era intimidante. Se sentó en el banquillo de los acusados, con la cabeza gacha, el corazón desbocado. Todos de pie. Entra el honorable juez Arturo Vargas. Sofía se levantó con piernas temblorosas. Un hombre mayor, de rostro severo, entró y tomó su lugar en el estrado. El ambiente se volvió glacial. El juez hojeó el expediente. Otro robo famélico. Miró a la acusada. La cabeza baja, la chamarra desgastada. Esa chamarra la reconoció. La mujer del callejón. La de la panadería. Un escalofrío recorrió su espalda. Póngase de pie la acusada y levante la vista, dijo, su voz extrañamente tensa. Lentamente, Sofía alzó el rostro. Y el mundo de Arturo Vargas se hizo pedazos. El rostro de su esposa Elena. La expresión de su hija perdida. La edad. La orfandad. Los recuerdos lo bombardearon. Papá, mira eso, la risa de Luna a los 3 años. Su vestido rosa, sus zapatitos blancos nuevos. Luna, más despacio, toma mi mano. Y luego el pánico. Luna. ¿Dónde estás? La llamada. Usted me quitó a mi hermano. Ahora yo le quitaré lo que más quiere. El llanto de un bebé al otro lado de la línea. El silencio. Arturo luchaba por respirar.
El fiscal presentó el caso. El licenciado Morales dio una defensa tibia y protocolaria. La voz de Arturo temblaba cuando se dirigió a ella. ¿Tiene algo que decir la acusada? Sofía lo miró, con el rostro cubierto de lágrimas. Lo siento. De verdad, lo siento. Mi bebé estaba muy enfermo, no tenía dinero para la fórmula ni para el doctor, no sabía qué más hacer. Juro que no quería. Su voz se ahogó en sollozos. El corazón de Arturo se partía. Si mi hija hubiera vivido así, no. No te adelantes. Es solo un parecido. Pero era demasiado. La edad, el hecho de ser huérfana, encontrada hacía 20 años. Miró el expediente de nuevo. Casa Hogar de la Luz Eterna. El tribunal esperaba su veredicto. Con manos temblorosas, tomó el mazo. La situación de la acusada, su voz se quebró. Se entiende. Pero la ley es la ley. Sin embargo, tomando en cuenta la naturaleza del delito, la falta de antecedentes y las circunstancias atenuantes, se impone una multa de 1,000 pesos. Gracias, sollozó Sofía. Se levanta la sesión. Mientras Sofía salía, una pequeña figura con una chamarra raída, Arturo no podía apartar la vista de ella. Cuando la puerta se cerró, dejó escapar el aire que había contenido. Estaba empapado en sudor. Sacó una libreta y, con mano temblorosa, escribió, Casa Hogar de la Luz Eterna. Tenía que saberlo. Tenía que averiguar si la mujer a la que acababa de sentenciar era una extraña o la niña que había perdido hacía una eternidad. Esa noche, en su casa, Arturo no podía dejar de temblar. ¿Qué te pasa, Arturo? Preguntó Elena al ver su rostro pálido. Elena, hoy en el tribunal vi a una mujer. Tenía 23 años. Creció en un orfanato. Y era idéntica a ti cuando eras joven. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. La misma expresión cuando estaba triste. La misma edad que tendría Luna. Fue encontrada hace 20 años. Se llama Sofía. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿El orfanato sabes cuál es? Casa Hogar de la Luz Eterna. Sin decir más, Arturo buscó el número y llamó. Al día siguiente, estaban sentados en la modesta oficina de la directora, la hermana Isabel. Sí, recuerdo la solicitud de información del juzgado, dijo la monja, una mujer amable de unos 60 años. He revisado los archivos. Aquí está el expediente de Sofía. Puso sobre la mesa una carpeta vieja y polvorienta. Fue encontrada hace 20 años, en marzo. El día 7, para ser exactos. Elena ahogó un grito. Luna desapareció el 6 de marzo. La encontramos en un callejón cerca de aquí. Tendría unos 3 años. Estaba en shock, no hablaba. La policía buscó reportes de niños desaparecidos, pero la descripción de la ropa no coincidía. Buscaban a una niña con un vestido rosa. ¿Y ella qué llevaba puesto? Preguntó Arturo, con la voz ronca. Ropa vieja, casi harapos. Es lo que siempre nos pareció extraño. Pero, la hermana Isabel sacó una pequeña foto descolorida del expediente. Sus zapatos eran nuevos. La foto mostraba unos pequeños zapatitos blancos de piel, con una hebilla de plata. Elena se levantó de golpe, con el rostro blanco como el papel. Esos zapatos se los compramos en Liverpool el día que... Se derrumbó en la silla, sin poder terminar la frase. Arturo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El secuestrador le había cambiado la ropa para que no la reconocieran, pero se había olvidado de los zapatos. La hermana Isabel los miró con infinita compasión. Cuando se fue del orfanato a los 18, se los llevó. Dijo que era lo único que sentía que era suyo. Con manos temblorosas, la monja les dio la dirección de Sofía. Era la misma del expediente judicial. Salieron del orfanato como en un sueño. 20 años de búsqueda, de dolor, de incertidumbre, estaban a punto de terminar. Llegaron a la vecindad en la colonia Doctores.
Subieron las escaleras hasta el tercer piso, hasta la puerta 302. El corazón les latía en la garganta. Arturo llamó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó una voz asustada desde adentro. La puerta se abrió una rendija. Sofía los vio y su rostro se llenó de sorpresa y miedo. ¿Juez Vargas? ¿Qué hace aquí? Elena, incapaz de contenerse, sacó la foto de los zapatos. Por favor, señorita, necesitamos saber si usted tiene estos zapatos. La cara de Sofía palideció. Asintió en silencio y desapareció dentro del cuarto. Regresó momentos después. En sus manos sostenía unos pequeños zapatitos blancos de piel, amarillentos por el tiempo, pero inconfundibles. Elena cayó de rodillas, el llanto brotando de su alma. Luna. Arturo se apoyó contra la pared, las lágrimas nublando su vista. Se acercó a Sofía. Perdóname, hija. Tu padre tardó demasiado en encontrarte. La abrazó, sollozando como un niño. Te fallé. Te puse en un banquillo. Yo soy el criminal. Sofía, temblando, lo abrazó también. No, usted no sabía. Elena se levantó y la abrazó, acariciando su rostro. Te hemos buscado cada día, cada minuto de estos 20 años. En ese momento, el llanto de un bebé vino del interior. Entraron en el pequeño cuarto. En una cuna improvisada, estaba Mateo. Elena lo tomó en brazos. Nuestro nieto. Arturo lo miró, y por primera vez en 2 décadas, sintió que una calidez profunda llenaba el vacío de su corazón. Vámonos a casa, dijo Elena, mirando a Sofía. Todos juntos. Días después, Sofía y Mateo se mudaron a la casa de los Vargas. La primera noche, sentados a la mesa, comiendo una sopa caliente, Sofía lloró en silencio. Nunca pensé que tendría una familia. Arturo tomó su mano. Siempre la tuviste. Solo que estábamos perdidos. Con el tiempo, la casa se llenó de risas. Las de Mateo aprendiendo a caminar, las de Elena enseñándole a Sofía recetas familiares, las de Arturo descubriendo la alegría de ser abuelo. Un día, mientras jugaba con Mateo en el jardín, Arturo lo miró y vio en sus ojos el reflejo de su hija perdida, de su hija encontrada, de un futuro que nunca creyó posible. Las heridas de 20 años comenzaban a cicatrizar, reemplazadas por la calidez de un hogar finalmente completo. La justicia, para el juez Vargas, ya no era solo un conjunto de leyes en un libro, era el sonido de